como pues el soporte de su ideología, como lo que va a fundamentar su ideología a través de pues un congreso mundial que fue realizado en Cartagena 2005. Y en esta declaración se expresan pues que las cooperativas de trabajo asociado a nivel mundial deben acoger características como que el objetivo es crear y mantener puestos de trabajo sustentables, generando riqueza para mejorar la calidad de vida de los socios trabajadores, que la adhesión es libre y voluntaria, para aportar el trabajo personal y recursos económicos de los asociados, que el trabajo estará a cargo de sus socios, que la relación del socio trabajador con su cooperativa debe ser considerada como distinta a la del trabajo asalariado dependiente convencional y a la del trabajo individual autónomo, que la regulación interna se concreta formalmente por medios de regímenes concertados democráticamente y aceptados por los socios trabajadores, que deben ser autónomas e independientes ante el Estado y tercero, en sus relaciones pues, de trabajo y de gestión, y en la disposición y manejo de los medios de producción. También, pues queríamos, pues de lo que leí como en el documento, aparece una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C211 del 2000, que precisa pues que el trabajo asociado es una tercera modalidad de trabajo diferente al asalariado y al independiente, en la que existe pues identidad entre asociado y trabajador, por lo cual se excluye la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo, que eso fue algo también que dijo la compañera anterior, y también el Consejo de Estado en la sentencia 0018701 de octubre de 2006 dejan claro pues que los asociados no tienen el carácter de trabajadores asalariados ni la cooperativa actúa como un patrón o empleador de los mismos, por lo cual no es pues procedente el aporte el pago de aportes para fiscales y sí, principalmente esto. ¿Y será que hoy en día estamos igual en términos de aportes para fiscales y demás? Si de pronto investigaron algo distinto a lo que investigó Aleja Marisol. Hola, profe, ¿me escuchan bien? Sí. Profe, debido como a la problemática que se presentó con las cooperativas, porque se crearon como unas pseudo cooperativas que lo que hacían era para desmejorar las condiciones laborales de los empleados, se hacían pasar como por cooperativas y buscando pues como estos contratos realidad, se creó el decreto 3553 del 2008, reglamentado por la ley 1233, que define que las compensaciones ordinarias y extraordinarias para el efecto del pago de los aportes pues, para fiscales y en las cajas de compensación, así como la seguridad social, debe pagarlo pues como las cooperativas. Muy bien. ¿Alguien más hizo otra consulta con relación a las cooperativas? Tenemos un montón de compañeras. Juli. Bueno, yo consulté pues en la Super Solidaria que ellos dicen que alrededor de 4.000 cooperativas están vigilándolas en la actualidad, pero que ¿Cuántas, perdón, Julián? alrededor de 4.000. 4.000. Pero que hay registradas en Cámara de Comercio alrededor de 10.500 y que muchas de estas cooperativas se crean y se desaparecen, por lo que activas ellos promedian que pueden haber entre 5.000 y 6.000, con un promedio de 7 millones de colombianos afiliados a estas cooperativas. Muy bien. ¿Alguien más o cerramos las participaciones? Susana. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, yo quería hablar básicamente sobre una de las problemáticas que se había encontrado tanto en un trabajo, bueno, un artículo de la revista de la Universidad del Externado, así como en una de las sentencias, bueno, varias de las sentencias de la Corte Constitucional acerca de esto, y es que es una situación problemática cuando, porque lo hemos visto, esto se ha utilizado muchas veces, como lo mencionó la compañera Marisol, para la precarización del trabajo de quienes estén pues, asociados, pero también ha sido problemático en cuanto a que en varias sentencias se permite, toda vez que hay muchos de los trabajadores que también pues, son precisamente asociados. En sentencias como la 211 de 2012. Por otra parte, también tenemos que el Ministerio de Trabajo
nos ha dicho que hay una prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales para las cooperativas y precooperativas. Dice que cuando se configure prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la cooperativa y la precooperativa de trabajo social y sus directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado. Muy bien. Aleja, yo creo que se le quedó la manito arriba y Susana ya habló. ¿Hay más intervenciones o te dejamos por ahí? Profe, no sé si ya me escuchas. Te escucho mejor, Valentina. Un poquito lejos, pero se te escucha mejor. Cambiar de dispositivo. Ahí, perfecto. Un segundito. Es que estoy en el trabajo, qué pena. No se preocupe. Yo encontré también... Ahí te volvimos a perder. Te escuchó como bien y después se fue. Qué pena. Ahí. Listo. Yo consulté y vi como un documento de Confecop de las donde dice como los datos estadísticos. El compañero mencionó uno, no sé cuál es la diferencia, si de pronto en tiempos, porque los datos fueron como diferentes. Pero igual, pues vi varios datos como importantes que tienen un impacto directo como en muchísimos, pues millones de personas por la cantidad de asociados que tiene. Casi un 13% de la población está en alguna cooperativa de trabajo, entonces tiene una incidencia muy grande. Más o menos 19 millones de colombianos es como el dato que vi, que por cada 100.000 habitantes habían 124 personas que estaban asociados a una cooperativa y que generaba pues alrededor de 121.000 puestos de trabajo. Esas fueron como las estadísticas. Me pareció pues muy interesante, como para no repetir pues lo otro, porque ya los compañeros han hablado mucho y tuve pues muchos problemas de conexión al inicio, pero más o menos eso. Vale. Bueno, creo que no hay más intervenciones, entonces vamos a empezar formalmente. Listo, tenemos 6 participaciones. Las cooperativas de trabajo asociado hacen parte del régimen solidario. Por mucho tiempo las cooperativas de trabajo asociado en el mundo, en la historia, son una opción, como su nombre lo dice, solidaria para la repartición del capital. Realmente, desde lo que representa ideológicamente, es una, desde mi punto de vista, una forma bonita, y no porque quiera romantizar esto, de trabajar bajo la categoría de trabajadores asociados. ¿Cierto? Entonces, como un grupo de trabajadores que se unen en torno a la prestación del servicio, la producción de un bien o la ejecución de una obra, porque son las 3 cosas que ustedes tienen que tener en cuenta que hacen las cooperativas de trabajo asociado: o prestan un servicio, o producen un bien, o ejecutan una obra. El problema, ¿cuál es? Que en Colombia esta debilidad que tenemos de entender el trabajo como un derecho humano, social, fundamental, que construye sociedad, pues ha hecho que las cooperativas de trabajo desde sus inicios, a pesar de que en Europa se usaban desde otra forma y en sus raíces había otra idea de cómo podían funcionar, pues en Colombia siempre fue una iniciativa de unos pocos que tenían capital, 10, que es el número con el que se puede crear una cooperativa de trabajo asociado en Colombia, que se juntaban, que básicamente es como la junta directiva, y desde ahí creaban una cooperativa de trabajo asociado y traían trabajadores y trabajadoras a su cooperativa, que se hacían firmar un documento que se llama convenio de asociación, convenio de trabajo asociado, perdón. Quien regula esto un poco mucho más a fondo es el decreto 4588 del 2006, que regula como que debe llevar el régimen de compensaciones, que debe llevar el régimen de trabajo asociado, y por qué los trabajadores tienen esta doble calidad de trabajadores y asociados al tiempo, ¿sí? Pero volviendo a la historia, entonces, las cooperativas de trabajo asociado terminaban siendo como un esguince a las empresas, porque eran 10 personas que sí funcionaban como si fueran empresarios, que simplemente traían personas para que prestaran el servicio en misión en otros lados. Recuerden que cuando hablamos de empresas de servicios,
temporales, que creo no hemos hablado acá, ¿cierto que no? ¿O sí? No. Susana me dice no. Sí, en lo importante que es la cámara. No, es el otro grupo. Los únicos que en Colombia podrían hacer eso son los empleados de servicios temporales, ¿sí? Esa es otra de las figuras que nosotros vemos aquí en esta clase, y entonces recuerden que cuando hablamos de contrato sindical se nos indicaba con cooperativas de trabajo asociado, y hablando de cooperativas de trabajo asociado también se nos va a entrecruzar con las empleadas de servicios temporales, ¿sí? Las empleadas de servicios temporales son las únicas que en Colombia pueden hacer intermediación laboral legal, ¿sí? Eso lo tenemos claro, ley 50 del 90, me imagino que cuando vieron laboral individual vieron esta figura y se dieron cuenta que es una figura con la que se puede hacer intermediación laboral solamente en unos casos. Yo no lo voy a recalcar acá ni lo voy a repasar acá porque eso hará parte de la próxima clase, de la consulta de la próxima clase. Pero les puedo decir desde ya que las cooperativas de trabajo asociado se creían empresas de servicios temporales, ¿sí? Entonces hacían lo que hacían las empresas de servicios temporales, que es como mandar unas personas, contratar unas personas como empleadas de servicios temporales y luego mandarlas a prestar el servicio a un tercero. Eso estaban haciendo las cooperativas de trabajo asociado, o eso hace, ¿cierto? Estas 10 personas entonces tienen el capital, crean la cooperativa, crean los regímenes de trabajo asociado, el régimen de compensaciones, sus estatutos, registran toda esta información en el Ministerio de Trabajo que se debe registrar, depositar en el Ministerio de Trabajo, y empiezan y sacan, no sé, un comunicado en el Colombiano, en el periódico, y dicen, se necesitan enfermeras en la ES Rafael Uribe Uribe. Y entonces yo soy enfermera y voy y llamo, y entonces el teléfono que aparece allí no es el de la ES Rafael Uribe Uribe, sino que es el teléfono de la cooperativa de trabajo asociado. Estoy hablando de hace unos años. Entonces yo llamo y la cooperativa Sanar me dice, muy bien, traiga su hoja de vida, y yo siempre me quedo pensando como trabajador y trabajadora, pero ¿por qué no lleve mi hoja de vida a la ES Rafael Uribe Uribe? Porque la ES Rafael Uribe Uribe solo contrata a las enfermeras, entonces a través de la cooperativa Sanar, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted tiene que vincularse a través de la cooperativa Sanar para poder ir a ese tercero a prestar el servicio de enfermería. Y uno va a la ES Rafael Uribe Uribe como usuario y uno piensa que esa persona es enfermera de la ES Rafael Uribe Uribe, y mentiras, que es una trabajadora de una cooperativa de trabajo asociado que fue enviada a trabajar como trabajadora asociada a la ES Rafael Uribe Uribe como enfermera, ¿sí? Para que ustedes vean como la triangulación del trabajo. Y entonces, ¿por qué digo que no son verdaderas cooperativas de trabajo asociado? Muchas de ellas. Porque si son 10 personas que no se juntaron por los principios solidarios para ejecutar obras, producir bienes o prestar un servicio, el caso de la enfermera es prestar un servicio, sino que fueron 10 personas que juntaron su capital y son los dueños de la cooperativa, y simplemente sacan anuncios en el periódico o en las redes sociales diciendo que necesitan enfermeras, o sea, captando, y luego dicen que esas enfermeras son asociadas, cuando realmente terminan siendo, con la cooperativa no tienen ningún vínculo, simplemente firman un papel, y el que terminándole las órdenes, ¿quién sería? La ES Rafael Uribe Uribe, usando los instrumentos o medios de labor de la ES Rafael Uribe Uribe, porque además una enfermera va a usar las jeringas, el algodón, el alcohol del hospital, no de la cooperativa, como debería de ser, ¿sí? Entonces, yo sé que es mucha información y por eso intento darlo mejor con ejemplos y no tanto con la descripción de la norma, para que ustedes con los ejemplos entiendan cómo funciona. A tal punto que en Colombia, lo que era el sector de la vigilancia, que todavía sigue con cooperativas de trabajo asociado, el sector de la salud y otros sectores, pero mayoritariamente el sector de la salud pública, pues tenía un chorro de cooperativas de trabajo asociado, y entonces no contrataban directamente al personal de la salud, sino que se contrataba a través de las cooperativas de trabajo asociado. Y eso hizo parte de muchos análisis vía Corte Constitucional, vía Corte Suprema de Justicia, otras, en donde finalmente la jurisprudencia fue la que zanjó la discusión y dijo, bueno, sí, son asociados porque pues hacen parte de las cooperativas de trabajo asociado, pero son trabajadores. Y creo que ese es un gran paso que da nuestras decisiones judiciales al decir, no solamente son asociados, porque antes, como se decía que eran solo asociados, entonces no tenían derechos laborales. ¿Qué es no tener derechos laborales? Pues no se les aplicaba básicamente el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? ¿Qué hace el decreto 4588 del 2006? Ese decreto hizo parte de mi tesis de grado, de pregrado. Yo me gradué en esa fecha, y
el análisis que yo hacía, por ejemplo, del decreto 4588 del 2006 era como qué buscaba el decreto, ¿cierto? ¿Qué buscaba el decreto? Materializar las sentencias de la Corte que decía que sí eran trabajadores, que tenían la doble calidad, que eran asociados y que eran trabajadores. Más o menos como en la línea de una de sus intervenciones que hicieron ahora de la tercera categoría. No son independientes, no son dependientes, son como una tercera categoría, pero finalmente la Corte lo que termina diciendo en las últimas sentencias es, son trabajadores. Ah, que son asociados, sí, pero son trabajadores. Y entonces el 4588 pone a las cooperativas de trabajo asociado, a pesar de que es un decreto, las pone en jaque, porque el decreto 4588 del 2006 es el que materializa estas órdenes de la Corte y dice que todas las cooperativas tendrán que revisar o entrar a revisión de sus regímenes de trabajo asociado y de compensaciones. Entonces, en el país habían muchísimas cooperativas, alrededor de 4.000, 5.000 cooperativas de trabajo asociado, que presionadas por esa norma, tuvieron que adecuar sus estatutos, régimen de trabajo asociado y régimen de compensaciones, que es como su carta de navegación, ante el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué tenían que adecuar? Pues que el 4588, el decreto 4588 ya les decía, en el régimen de trabajo asociado, usted me hace el favor y pone artículos que materialicen primas, cesantías, vacaciones, recargos, licencias de maternidad, incapacidad. O sea, le metió todo el paquete de derechos laborales, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué tenían que hacer las cooperativas entre el 2006 y el 2008, que fue el periodo en el que se tenían que ajustar estos documentos ante el Ministerio de Trabajo para poder seguir existiendo, además? Pues que el régimen de trabajo asociado era como un copy-paste del Código Sustantivo del Trabajo. Era muy bacano. Entonces, hoy en día, ¿para qué les sirve a ustedes esa información? Si ustedes se llegan a encontrar en su oficio como abogados una cooperativa de trabajo asociado, chicos y chicas, lo primero que tienen que hacer es ir y mirar el régimen de trabajo asociado. Ah, ¿eso es una cooperativa de trabajo asociado? Sí, páseme los estatutos, páseme el régimen de trabajo asociado, páseme el régimen de compensación, el régimen de compensaciones. Y lo que tienen que ver es si esos regímenes fueron ajustados de acuerdo al decreto 4588 del 2006. Porque ese decreto es el que dice que tienen que cumplir derechos laborales. Y no es que tenga que decir en el documento esto es ajustado al decreto 4588, no, ustedes como abogados van y miran el texto. Y en el régimen de trabajo asociado tienen que encontrar los mismos derechos para cualquier trabajador del Código Sustantivo del Trabajo, casi en un copy-paste, al régimen de trabajo asociado. ¿Qué les estoy diciendo con ese ejemplo? Que hoy en día todas las cooperativas de trabajo asociado tienen que cumplir el Código Sustantivo del Trabajo. Ah, que no es propiamente el código, no, son sus propias reglas puestas en el régimen de trabajo asociado, pero que materializan los derechos laborales de cualquier trabajador. ¿Sí me hago entender? O sea, puede que ellos digan, no, a nosotros nos aplica el Código Sustantivo del Trabajo. Listo, a ustedes no les aplica el Código Sustantivo del Trabajo, digamos. Pero muéstrame su régimen de trabajo asociado y ahí ustedes tienen que ver, no pueden ver recargos por debajo de lo que establece el código, no pueden ver derechos por debajo de lo que establece el código en términos de licencia de maternidad, por ejemplo, ni en términos del pago, del salario, ni en términos de primas, cesantías, vacaciones. ¿Sí? Si una cooperativa no tiene ese régimen de trabajo asociado ajustado tal como lo estoy describiendo en este momento, ustedes fácilmente como abogados, judicialmente incluso, pueden decirle al juez desde las primeras etapas es que esta cooperativa de trabajo asociado tiene problemas de existencia. Porque en ese momento se dijo que para poder seguir funcionando tenían que ajustar estos dos documentos ante el Ministerio de Trabajo. Hubo muchas cooperativas que no lo hicieron y que prefirieron entrar en el proceso de disolución y liquidación. ¿Quiénes? Todas las cooperativas del sector de la salud que dijeron, nada, que vamos a ponernos a hacer eso, porque para ellos el negocio que era decirles que eran asociados y pagarles 2, 3 pesos y no darles derechos laborales. Ese era el negocio realmente, ¿cierto? Cuando ya el 4588 les daña esa premisa de que no son asociados solamente, sino que son asociados y trabajadores y que tienen que pagar derechos laborales como lo trae el código, ya no es muy atractiva la figura de la cooperativa de trabajo asociado. Por eso Julián nos hablaba ahorita de un número muy pequeño de cooperativas de trabajo asociado. Los datos nuestros dicen que incluso funcionando en el país, cooperativas de trabajo asociado no superan las 400, o sea, realmente son pocas. Y bueno, en la salud, ya saben, ustedes salieron todas. ¿Por qué salieron todas los que han estado concentrados en esta clase de trabajo decente? Porque se convirtieron en contratos sindicales, ¿sí? ¿Se recuerdan? Y que hoy en día lo que tenemos es contratos sindicales, que son esas cooperativas de trabajo asociado que muchas ni tan siquiera entraron en proceso de disolución y liquidación, sino que mutaron de alguna forma
mágica, jurídicamente improbable además, a sindicatos que usan el contrato sindicato en el sector de la salud. Y quedaron las cooperativas de vigilancia y cooperativas de otro tipo que prestan bienes, ejecutan obras y producen, bienes y prestan servicios. ¿Por qué es importante tener como esta combinación entre el recuento histórico de lo que pasó en Colombia con la figura? Porque el Ministerio de Trabajo en su momento, con ese decreto 4588, era el que decía, usted puede seguir existiendo, no puede seguir existiendo. Hay un control concurrente que ustedes no pueden perder de vista si llegan a recibir un caso de estos, y es el control del Ministerio de Trabajo con relación a que estos dos documentos, el régimen de trabajo asociado y de compensaciones, cumpla con lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, y el control concurrente es con la Superintendencia de Economía Solidaria. La Super es la que revisa los estatutos y el Ministerio de Trabajo quien revisa el régimen de trabajo y de compensaciones, ¿sí? Y entonces muchas no pasaban el filtro del Ministerio de Trabajo porque no se adecuaron, porque no quisieron adecuar sus regímenes de acuerdo a los derechos laborales, pero quedaban existiendo en la Superintendencia de Economía Solidaria. Y eso ha sido un enredo porque entonces ustedes los abogados a veces no saben cómo funciona esto y entonces aparece una cooperativa de trabajo asociado y dice, yo existo porque estoy en la Super Solidaria. Claro, usted existe porque está en la Super Solidaria y tiene sus estatutos, pero venga, muéstreme si usted tiene sus regímenes aprobados por el Ministerio de Trabajo y de acuerdo a esto que acabo de decir en los últimos minutos, ¿cierto? Entonces ya tendría un problema, ¿sí? Y judicialmente es una oportunidad importante para que ustedes puedan defender esos casos a favor de los trabajadores, digamos, porque si la figura como tal, porque esto es importante, si la figura como tal tiene problemas, y ahí les pregunto a ustedes, o sea, si la cooperativa, digamos, en la Superintendencia de Economía Solidaria existe, tiene sus estatutos al día, está bien, pero en el Ministerio de Trabajo no lograron ajustar sus regímenes de trabajo sociales de compensaciones, de acuerdo a lo descrito por el decreto 4588 del 2006, quiere decir que sí hay un problema de existencia y de funcionamiento, y como una cooperativa no podría existir, porque el mismo decreto dice no pueden seguir funcionando. Para ustedes como abogados, ¿ustedes qué creen? Digamos, ¿qué podrían ustedes defender en esos casos? Digamos que ustedes tengan el caso de un trabajador que esté a través de una cooperativa de trabajo social, ¿ustedes qué podrían alegarle al juez con una cooperativa en esa situación? ¿Con quién sería el vínculo entonces? Recuerden que estos casos siempre llegan triangulados a la judicatura, digamos, siempre que ustedes los analizan es porque están triangulados, o sea, triangulados es que está la cooperativa, está el trabajador asociado, está la cooperativa y pues hay una S. Rafael Uribe o otra organización, otra institución. Si ustedes llegan a encontrar ese caso y lo llevan a juicio, ¿ustedes qué le pedirían al juez ante ese problema con la cooperativa de trabajo social? ¿Que el vínculo es con quién? ¿Con quién se les ocurre que sea el vínculo? En el ejemplo que pongo, cooperativa, trabajador asociado, es Rafael Uribe. Y la cooperativa tiene problemas de existencia. Con el Rafael. Con el Rafael Uribe, ¿cierto? Porque yo le voy a decir, bueno, incluso ahí en ese caso, Alejandra, pues yo no me tendría que desgastar en demostrar que la cooperativa de trabajo asociado está haciendo intermediación laboral ilegal y que esa intermediación solamente la pueden hacer las empresas de servicios temporales, que es como la defensa básica, y empiezo a sacar unos indicadores del por qué esa intermediación laboral ilegal y no lo puede hacer, sino que ahí, incluso desde mi punto de vista, es mucho más fácil, que yo no me voy a poner a demostrar la intermediación, sino que voy a decir, mira, esta cooperativa, por alguna razón, no puede existir y está enviando trabajadores en misión a la de Rafael Uribe. Ergo, el verdadero empleador es el hospital y la cooperativa simplemente no tiene nada que estar haciendo ahí. Ahora, uno puede pedir responsabilidad solidaria, claro que sí. Pero lo que digo es que es mucho más fácil a cuando la cooperativa sí tiene todo para funcionar, ¿cierto? Porque cuando la cooperativa sí tiene todo para funcionar, tanto los requisitos del Ministerio de Trabajo como en la Superintendencia de Economía Solidaria, pues entonces yo ya lo que tengo que entrar a demostrar es que si bien la cooperativa no tiene problemas de existencia y funciona, yo necesitaría ir a demostrar que esa cooperativa está haciendo algo que no se debe hacer, que la ley 1429 del artículo 63, ley 1429 del 2010, llama intermediación laboral ilegal, por tener clarísimo que las únicas que pueden hacer la intermediación legal son las empresas de servicios temporales. ¿Listo? Muy bien.
Hecha esa claridad, entonces las cooperativas de trabajo asociado, como les digo, todas las de la salud mutaron a contratos sindicales y las que no eran de la salud, muchas de ellas desaparecieron por no querer reconocer derechos laborales. Y se convirtieron en otras cosas también, por ejemplo, en SAS. Ya por esa época teníamos la figura de los SAS. Y entonces empezaban a crearse las sociedades por acciones simplificadas. Recuerden que eso es lo que significa SAS, que eso es una cosa re fácil de crear en Cámara y Comercio, una sola persona, se crea sin capital. Entonces, ¿qué hicieron? Muchas cooperativas se volvieron SAS también, con un agravante, haciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, crearon las SAS, no sé, Palitos. Y las SAS Palitos era la misma cooperativa Palitos, que básicamente lo que hacía era enviar trabajadores en misión a, no sé, a hacer el aseo en la alcaldía de Medellín, por poner un ejemplo. Sí, y no sé por qué llama Palitos, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, SAS, las SAS también fueron otra figura o son otra figura en la que montaron las cooperativas de trabajo asociado y otras valientes cooperativas de trabajo asociado que funcionaban bien, siguieron funcionando. Otras que siguen funcionando mal, nadie les hace nada. Por ejemplo, en el sector de la vigilancia, yo les recomiendo que cuando ustedes tengan casos de vigilantes o que aprendan a tener ojo para ver a los vigilantes, por ejemplo, de las unidades residenciales, porque este es uno de los trabajos que ya nadie contrata directamente, que las unidades no contratan directamente, que las empresas no contratan directamente. Luego vamos a ver eso, porque la Corte le llama a eso actividades conexas o complementarias, pero y cuándo deberían de ser directas y cuándo deberían de ser contratadas a través de terceros. Pero lo que les quiero decir es que hay varias cooperativas, por ejemplo, en Medellín hay varias cooperativas de trabajo asociado de la vigilancia, esas son especializadas. Si son de vigilancia, son especializadas. Así las llama la Supersolidaria, que tienen el permiso para funcionar en la solidaria. ¿Por qué son especializadas, chicos y chicas? Porque para poder ser cooperativa la vigilancia se requiere permisos para manejar armas y demás, temas de seguridad. Esas cooperativas funcionan en la Superintendencia Solidaria muy bien, pero yo he revisado varias que funcionan, que están en las unidades residenciales y que no tienen este detalle que les acabo de explicar del Ministerio de Trabajo, que cuando uno va y mira el régimen de trabajo y las unidades residenciales no saben de eso. Entonces, ¿qué pide la unidad residencial? Simplemente, pues los estatutos y que venga de la Supersolidaria, ¿sí? Como la existencia sí la da la Supersolidaria, y entonces con eso quedan tranquilos, pero cuando uno mira cómo están su régimen de trabajo social y de compensaciones, se da cuenta que les faltó esa aprobación del 4588 y que hay un problema con esa cooperativa de vigilancia. Entonces, y esas sí siguen funcionando, no han mutado, bueno, algunas ASAS también, y muchas tienen irregularidades. Yo he visto varias en Medellín. De hecho, nosotros hemos ganado varios casos en Medellín con cooperativas de vigilancia justo solamente por ese argumento, porque funcionan mal, porque no tuvieron el permiso del Ministerio de Trabajo y siguen existiendo como si nada hubiese pasado. Listo. Ahora, con relación a las cooperativas de trabajo asociado y la intermediación laboral y legal. Este concepto de intermediación laboral y legal lo hablamos con el contrato sindical, lo hablamos con cooperativas de trabajo asociado y siempre va a estar atada a la reflexión de que las empresas de servicios temporales son las únicas que pueden hacer intermediación laboral, ¿listo? Legal. Pero como ustedes ya vieron derecho laboral individual y esta es una clase de profundización, entonces ustedes me van a recordar que es una empresa de servicios temporales. Les escucho. ¿Qué vieron? ¿Qué recuerdan? No tienen que ser tal cual y nos podemos equivocar, pero ¿qué recuerdan de eso de las empresas de servicios temporales? Profe, pues yo lo que recuerdo de las empresas de servicios temporales es que sí es como una empresa que tiene a disposición como, pues como otras empresas. Y ellos envían a trabajadores a que cumplan como ciertas funciones o ciertas tareas, pero de manera temporal. Digamos, es que, ¿cómo le explico? Pues eso es lo que yo recuerdo, como yo soy una empresa de servicios temporales y yo tengo como ciertos empleados, cierto personal, y yo también tengo ciertas empresas con las que trabajo y yo mando a este personal, no sé, a que instalen
los televisores, pero es una tarea temporal, o sea, es algo que solamente va a tomar un día, 2 días, o sea, no sé, un tiempo en específico. Aquí salen los televisores y ya. Y van a estar prestándole un servicio a esa empresa tercera, pero no están realmente trabajando para esa empresa tercera, porque es como solamente prestan el servicio y listo. Muy bien, eso es lo que recuerdas. ¿Alguien más recuerda algo? Profe, yo recuerdo que son como las empresas que tercerizan el trabajo, entonces no es directamente con la empresa a la que se le presta el servicio, sino que es como con un intermediario. Marisol ya había participado. Tú usas una palabra que ahorita vamos a hablar de ella, tercerización, no me dejes olvidar. Julián. Profe, lo que yo tengo entendido, pues que el objeto como tal de las empresas temporales, más o menos como lo habían dicho las compañeras anteriormente, es el suministro de mano de obra temporal y que para prestar dicho servicio debe estar pues autorizadas por el Ministerio de Trabajo. También que pues el personal enviado en misión a la empresa usuaria debe ser contratado directamente por la empresa de servicios temporales, de acuerdo pues a lo estipulado en la Ley 50 del 1990. Muy bien. ¿Una manito vi por ahí o fue parecer mío? No, fue parecer mío. Y adicionalmente, estos trabajos no pueden superar los 12 meses, porque si superan pues, la prestación como estos trabajos, los 12 meses ya comienza a ser un empleado directo de la empresa. Muy bien. Fíjense que las mismas 6 personas que tienen la participación de la consulta son las mismas que están respondiendo lo de las empresas de servicios temporales. Hay un jaloncito de orejas a los que están muy calladitos porque se quedan sin participación. O sea, estas personas que participan 2 veces, les quedan 2 participaciones en la misma clase, pero el resto me queda en blanco. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Sí, igual vamos a hablar de empresas de servicios temporales en la próxima clase, pero me adelanto para poder aclarar este punto. Varias de las cosas que ustedes han dicho son ciertas y yo entiendo que vieron laboral individual hace ratos y de pronto ya se les olvidó gran parte de esto, pero lo que han dicho ha estado muy, muy cercano. Las empresas de servicios temporales, como lo dice la ley 50 del 90, son las únicas que pueden hacer intermediación laboral legal en el país. Eso es un mantra, no se les olvide eso jamás en derecho laboral. Las únicas, ¿sí? Y solamente lo pueden hacer en 3 casos. ¿Cuáles 3 casos? Cuando hay aumentos de producción en una empresa, ejemplo, soy una empresa de flores y es 14 de febrero, ¿sí? Entonces hay un pico de producción de flores y entonces necesito contratar más personas. 2, para actividades accidentales o transitorias, creo que alguna de las compañeras que intervino daba el ejemplo, accidentales o transitorias, que es no una cosa muy puntual que yo necesito hacer y que no tiene que ver con el core business o con lo que llaman el corazón del negocio, la misión del negocio. Ejemplo, yo soy leonisa y pues se me dañó el techo. Y entonces voy a contratar a alguien que me arregle el techo, pero pues yo no me dedico a arreglar techos, ¿cierto? Es una actividad accidental transitoria que además no tiene que ver con la misión del leonisa. Y 3, para cubrir licencias, por ejemplo, de maternidad, incapacidad o demás, ¿sí? Si ustedes miran, eso está muy restringido. O sea, realmente yo puedo usar una empresa de servicios temporales de manera excepcional si tengo alguno de esos 3 presupuestos. Y adicional a esos 3 presupuestos, tengo que cumplir con una patica adicional. Y es que, en todo caso, la persona que yo, como empresa de servicios temporales, envíe en misión a cubrir, por ejemplo, una licencia de maternidad a Leonisa, sigamos con el ejemplo de Leonisa, esa persona puede estar en Leonisa, sí, cubriendo la licencia de maternidad, no sé, de cualquier persona al interior de la empresa, pero solamente lo puede hacer por 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, quiere decir que solamente lo puede hacer por un año, ¿sí? ¿Con quién es el contrato? O sea, ¿cómo es la triangulación? ¿Cómo es que funciona esto? Realmente, digamos, Sandra hace el contrato, es un contrato laboral, últimamente lo usan por obra labor muchísimo, pero puede ser fijo con la empresa de servicios temporales. Entonces, yo firmo con la empresa de servicios temporales, yo, Sandra, y me voy a sentar en un trabajo en Leonisa a reemplazar a Catalina, que está de licencia de maternidad, ¿sí? ¿Con quién tengo la relación laboral? ¿Con Leonisa? Para nada.
Yo voy y me siento allá en el puesto de Catalina, que está de licencia de maternidad, pero mi relación laboral, como lo dice el contrato, está es con la EST, o sea, con la empresa de servicios temporales, ¿sí? Ahora, ¿quién me va a dar órdenes mientras yo esté ahí sentadita en el puesto de Catalina? Pues por supuesto, Leonisa le va a decir qué hacer, cómo hacer, pero solamente podrá estar por el tiempo de la licencia y en todo caso no podrá estar más de un año nunca, ¿sí? Entonces, así es como tienen que funcionar las empresas de servicios temporales. Las empresas de servicios temporales tienen un detalle bien interesante que a veces le preguntan a uno a los estudiantes, es, profe, ¿y con quién se sindicalizan? Digamos, si quisieran sindicalizarse, si quisieran afiliarse a un sindicato, ¿cuál sería? ¿El sindicato de Leonisa o el sindicato de la empresa de servicios temporales? Yo ya les tengo que decir, el de la empresa de servicios temporales, si es que tiene sindicato, ¿cierto? ¿Por qué no podría ser en el sindicato de la empresa Leonisa? Porque usted no es trabajadora de Leonisa, realmente. Usted es trabajador en la empresa de servicios temporales y la ley le permite a Leonisa, en vez de ponerse en todo ese trabajo engorroso de contratar a una persona directamente para cubrir una licencia, pues es más fácil decirle a la empresa de servicios temporales, venga, tengo que cubrir una licencia de maternidad, mándeme a Sandra para que cubra la incapacidad de Catalina. Y punto. Así funcionan las empresas de servicios temporales, y así para los picos de producción, y así para las actividades accidentales o transitorias. ¿Cuál es el detalle adicional? Que las empresas de servicios temporales para poder funcionar tienen que pagar pólizas, también tienen que registrarse en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo les tiene que dar unos permisos. Y, por ejemplo, lo que denunciaban en su momento las empresas de servicios temporales era que las cooperativas les estaban quitando el trabajo a las empresas de servicios temporales cuando realmente ellas no podían hacer eso. Y ahí sí, con todo y que las empresas de servicios temporales lo hacen también mal, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, también hay intermediación laboral. O sea, a pesar de que las empresas de servicios temporales son las únicas que pueden hacer intermediación laboral legal, también la hacen ilegal en algunos casos, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero quiero decir con esto que entonces las empresas de servicios temporales, las cooperativas de trabajo asociado se creían empresas de servicios temporales y no lo podían hacer. O los contratos sindicales con los sindicatos falsos, se creen empresas de servicios temporales y no lo pueden hacer. Porque las únicas que lo pueden hacer, mantra, son las empresas de servicios temporales. Y solo en esos 3 casos y máximo un año. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que es que en todo caso la contratación tiene que ser directa. Digamos, el verdadero empleador es el que debería siempre de estar contratando. La S. Rafael Uribe Uribe, el hospital, es la que debería estar contratando, ¿cierto? El Metro de Medellín es el que debería estar contratando, la Alcaldía de Medellín es la que debería estar contratando directamente. Y que solo en algunos casos se les permite que no contraten directamente con una empresa de servicios temporales. Pero aquí nos hemos inventado un montón de figuras que son las que vemos en este curso, para hacer cosas parecidas a las de las empresas de servicios temporales y que el verdadero empleador nunca contrate directamente, sino que hace un contrato comercial con otra entidad, una SAS, una cooperativa, un sindicato, y se desentiende el de los trabajadores o trabajadoras que llegan a su lugar de trabajo a prestar un servicio. ¿Cuáles son las características, o sea, o cómo puede uno determinar que una cooperativa de trabajo asociados funciona bien o funciona mal? Digamos, como cuál sería ese test que ustedes como abogados tendrían que aplicar para poder identificar si funcionan bien o funcionan mal. Las cooperativas de trabajo asociado tienen que tener autonomía técnica, administrativa y financiera. ¿Qué significa eso? Que no pueden haber cooperativas pagadoras, simplemente pagadoras o de papel. ¿Qué es una cooperativa pagadora de papel? Simplemente la que hace el contrato y cada mes te manda un desprendible de nómina y te paga la seguridad social. No. La cooperativa de trabajo asociado tiene que ser, o sea, tiene que cumplir su rol como cooperativa de trabajo asociado. ¿Qué es cumplir el rol como cooperativa de trabajo asociado? Si yo soy de la cooperativa de trabajo asociado del Metro de Medellín que hace aseo, si yo soy de la cooperativa de trabajo asociado que hace aseo en el Metro de Medellín, entonces se supone que yo voy con un uniforme que aquí dice cooperativa de trabajo asociado, no sé, no me acuerdo cómo se llama. XX, voy hacia el Metro de Medellín, hago el aseo.
la escoba, el balde, el limpiador, todos los instrumentos o medios de labor que llamamos, o herramientas o medios de labor que llamamos en laboral, ¿de quién son? No pueden ser del Metro de Medellín, tienen que ser de la Cooperativa de Trabajo Asociado. Adicional a eso, ¿quién debe dar las órdenes? No puede ser el Metro de Medellín, tiene que ser un coordinador que vaya ya a las estaciones del metro y le dé las órdenes a las trabajadoras, porque si quien está dando las órdenes es el Metro de Medellín, quien pone las herramientas o medios de labor es el Metro de Medellín, quien, por ejemplo, sanciona, llama la atención, hace disciplinarios, es el Metro de Medellín. Si quien hace el proceso de selección, que a ese punto hemos llegado, es el Metro de Medellín, entonces, ¿qué hace la Cooperativa de Trabajo Asociado? Entonces, el verdadero empleador es el Metro de Medellín, la Cooperativa de Trabajo Asociado es una cosa falsa, que simplemente está haciendo una intermediación laboral ilegal. Sí, para que esa trabajadora reciba su salario cada mes, depende de lo que le pague el Metro de Medellín, o sea que no tiene autonomía financiera, pues entonces el verdadero empleador es el Metro de Medellín, porque una cooperativa de trabajo asociado debería tener el suficiente capital para pagar salarios, incluso cuando el Metro de Medellín le quede mal. O sea, el trabajador no puede depender, y lo que le pasa a uno en la práctica es que uno habla con esos trabajadores y dicen, no, es que este mes no me han pagado porque el Metro de Medellín no ha pagado. Y no, pero si una cosa es el Metro de Medellín y otra cosa es la cooperativa, se supone que es la cooperativa que tiene la suficiente autonomía técnica, administrativa, financiera para responder por sus salarios, indistintamente de lo que pase con el Metro de Medellín. Si no, entonces el verdadero empleador es el Metro de Medellín. Todo esto que acabo de decir son indicadores para identificar si hay una relación laboral ilegal, si hay una intermediación laboral ilegal, perdón, y es qué tan autónoma es la cooperativa, independencia técnica, administrativa, financiera, quién da las órdenes, quién hace los procedimientos disciplinarios, quién hace los procesos de admisión o de entrevistas para ingresar al trabajo, de quién son las herramientas o medios de labor, quién supervisa el trabajo. Y si todo eso que acabo de decir, o varios de estos indicadores que acabo de señalar, los hace el beneficiario del servicio, que en este ejemplo es el Metro de Medellín, entonces la cooperativa no se necesita y estamos ahí. Si ustedes como abogados, ustedes van a decir, se les prende la alerta y dicen, wow, esto es una intermediación laboral ilegal. Pero si es lo contrario, realmente sí es una cooperativa de trabajo asociado que manda a su coordinador, que los instrumentos o medios de labor son de la cooperativa, que la cooperativa es la que hace el procedimiento disciplinario en caso de que algo pase, que es la cooperativa la que da órdenes, que es la cooperativa la que paga, así el metro pague o no pague, uno empieza a decir, bueno, esta cooperativa así como que funciona bien. O sea, posiblemente esta cooperativa realmente sí es una cooperativa de asociados bajo el régimen solidario, y el Metro de Medellín realmente no es un empleador, porque no lo veo dando órdenes ni haciendo procedimientos disciplinarios. ¿Sí ven la diferencia? Eso que acabo de denunciar para las cooperativas de trabajo asociado aplica para el contrato sindical y aplica para las SAS y aplica para otras figuras que se usen de manera similar. ¿Listo? Va a ser muy importante entonces que ustedes en el ejercicio, en el hacer como abogados y abogadas, aprendan a identificar la diferencia que hay entre la intermediación laboral legal que hacen las empresas de servicios temporales, la intermediación laboral ilegal, que es la que se hace con cooperativas, con contratos sindicales y con SAS, cuando pasan todos los elementos que acabo de describir, del concepto de tercerización laboral que creo Marisol me lo traía aquí a la clase y eso está muy bien. Porque la tercerización laboral es distinta. Ahora, esta diferencia entre intermediación laboral y legal, intermediación y tercerización como dos conceptos, son dos conceptos más desarrollados por la doctrina que realmente jurídicamente. Jurídicamente ustedes no encuentran una definición de esos dos conceptos. En la jurisprudencia ustedes encuentran una mezcla entre los dos conceptos. Para unos jueces, intermediación y tercerización es lo mismo, para otros es distinto, y para otros lo que es intermediación es tercerización, y para otros lo que es tercerización es intermediación. ¿Me va a entender? O sea, realmente no hay, se quiere decir, como un consenso sobre las definiciones de intermediación y tercerización en las decisiones. Uno ve que, por ejemplo, todas las decisiones son de contrato de realidad en estos casos, ¿cierto?
unas decisiones de contrato de realidad en donde el juez dice, declaro contrato de realidad con la S. Rafael Uribe Uribe, por, no sé, varias de las cosas que dijimos ahora. Y puede decir, porque hay intermediación, o puede decir, porque hay tercerización, o puede decir en la misma sentencia, porque identifiqué que había intermediación y tercerización laboral. ¿Sí? Entonces, como no está claramente definido esos dos conceptos, varios de los que trabajamos en estos temas laborales hemos tratado como de indagar más bien en la doctrina y en algunos teóricos, ¿qué diferencias hay entre intermediación y tercerización? Y esa discusión no es pacífica, pero yo les puedo compartir la que yo tengo. La tercerización laboral, ¿a qué les suena? ¿Qué es eso? Si ustedes, ya les acabo de decir que eso no es pacífico, que no hay una definición, pero cuando ustedes escuchan el concepto de tercerización, ¿es lo mismo que intermediación? ¿Alguien ha escuchado algo distinto cuando hablan de tercerización laboral? Que me pueda compartir y ayudar en esta clase. ¿O qué creen ustedes que es esa diferencia entre intermediación y tercerización, así como a olfato por lo que estamos diciendo? ¿Por qué podrían ser distintas? Bueno, Profe, eh, pues así como lo que se me ocurre sería que, por ejemplo, en los call centers es muy común, digamos que una empresa tercerice el servicio al cliente, ¿cierto? Entonces contratan un call center para que ellos sean los encargados en contratar a quienes prueban ese servicio, pero pues ese servicio es para otra empresa, ¿cierto? Y diferente de esa intermediación porque pues no sería lo mismo hacer como el proceso para que contraten a unos trabajadores y ya, así como en papel, como decíamos ahorita, a que sea una empresa completamente distinta a la que provea estos servicios, creería yo. muy bien, Sarita. No habías participado. Estás calladita. Sí, profe. Listo, ahí tienes ya la participación. Claro, el ejemplo que trae Sarita está muy bueno porque entonces, tercerización, cadena de producción. Aquí está la empresa. Pues una empresa tiene que hacer muchas cosas, incluso hay otras que van desde la transformación de la materia prima, entonces digamos que es una empresa de leche, ¿cierto? Entonces, aquí está la vaca, la leche llega a la empresa y en la empresa tienen varias secciones, ¿cierto? Empaque, sellamiento, pasteurización, bueno. Pero adicional a eso, digamos, de lo que pasa en la empresa, como en el manejo interno de la leche, pues van a haber otras dependencias, ¿cierto? Pueden haber incluso una empresa de call center para promocionar que es una leche con mucho calcio y demás, pero también están las empresas que hacen el transporte de la leche a los puntos ya de venta. Puede estar otra empresa que es la de comercialización y puede haber otra empresa que es, ya creo que lo dije, transporte logístico. Listo. Esa es toda la cadena. ¿Qué hacen muchas empresas? Fragmentan la cadena. Bueno, y así como para darle un recuento también histórico, normalmente las empresas han mantenido en el pasado toda su cadena de producción. Me explico. El dueño desde que llega la leche a la empresa, la transforman, la comercializan, la transportan, todo en la misma empresa, normalmente. Pero en los últimos años, a partir de todas estas discusiones que tenemos en esta clase de trabajo decente, lo que se ha hecho es que los empleadores han fragmentado su cadena de producción y con eso fragmentado su capital. ¿Qué significa eso? Que dicen, no, a tal punto que muchas empresas se quedaron solo con el personal administrativo. Yo no sé si ustedes lo han visto, o sea, que son empresas gigantes y solamente, ¿qué es lo que tienen con contratación directa? Los administrativos, y los administrativos son como los que hacen nómina, los que hacen planeación estratégica, bueno. Y cuando uno va y mira el resto de la cadena de producción, en una hay una SAS, en la otra hay una cooperativa, en la otra hay un sindicato con contrato sindical, y todas son empresas distintas, ¿sí? ¿Qué tendríamos que mirar en la tercerización? Que creo que es una defensa de los empleadores y que yo estoy de acuerdo con eso. Los empleadores dicen la tercerización laboral es permitida. Y yo creo que sí es permitida. O sea, yo creo que tú no le puedes pedir a un empresario que no fragmente su capital y cree otras empresas. O tú no le puedes pedir a un empresario que
no contrate con un call center, como decía Sarita, no sé, la promoción de sus productos o el servicio de cobranza. Pues, ¿cómo le vas a decir a un empleador que no haga eso? ¿Qué es lo que tenemos que mirar nosotros como abogados y como abogadas? Que esa tercera, que ellos llaman tercerizadora, realmente sea una tercera y no sea ellos mismos. ¿Sí me hago entender? O sea, en el caso que nos pone Sarita, lo que habría que mirar es esa empresa de call center, realmente tiene independencia técnica, administrativa y financiera de nuevo, que sí es una empresa independiente de la empresa a la que le presta el servicio, que incluso le presta el servicio, Sarita, a otras empresas de call center, ¿cierto? El servicio que ofrecen. Y en ese caso, yo no le puedo decirle al empresario que no lo haga. Pues claro, si él no quiere tener más, digamos, esta fase de comercialización, digamos que lo que se hace a través del call center sea comercialización. Yo no le puedo pedir que usted lo tiene que hacer directamente en su cadena. No, es que de usted decidió no hacerlo y contratarlo más bien con un especialista, una empresa que sabe mucho del tema de comercialización, y usted contrata con esa empresa ese servicio, esa parte de la cadena de producción. A que antes la tenía directa, sí, pero no le funcionaba y prefiere hacerla con otras empresas. Eso sería tercerización. ¿Cuál es el problema? Cuando esa empresa o ese call center, por ejemplo, lo creó la empresa de leche, sigamos con la empresa de leche, que no sé qué tiene que ver la empresa de leche con un call center, pero digamos que cuadra el ejemplo, la crea con su capital y la sigue dominando. Le da las órdenes, hace los procesos de admisión a empleos, dice quién se queda y quién no se queda en el call center, tiene todo en la cabeza, todo el proceso de organización del negocio y es quien dice qué se hace y qué no se hace en el call center. Eso ya no es una tercerización laboral legal de las que yo digo que son permitidas, ¿sí? Pero en todo caso, si ustedes quieren ver la diferencia entre tercerización e intermediación, tiene que ver con eso. O sea, la tercerización es una empresa X autónoma, independiente, que presta el servicio para otra, generalmente una parte de la cadena de producción, que esa empresa no quiere contratar de manera directa porque siente que lo puede hacer mejor otra. Y lo puede, entonces esa tercerización es legal, claro que es legal, siempre y cuando, insisto, siempre y cuando esa tercerizadora sí sea independiente, le preste el servicio a otros y no esté intervenida, dominada por la empresa a la que supuestamente se le presta el servicio. Porque cuando sí está dominada, intervenida, cuando quien está detrás del call center, volvemos al ejemplo de Sarita, es la empresa que se beneficia, entonces uno ahí ya puede decir, esto es una forma para defraudar los derechos de los trabajadores. ¿Qué significa? Yo me cansé de tener todos los trabajadores en el cargo de mi empresa, demandas laborales a mi empresa, y entonces lo que hago es que creo una SAS tipo call center, y si se me sindicalizan allá, si me ponen mucho problema, si tengo muchas demandas laborales, como eso es una SAS y no tiene capital, pues suácate, acabo la SAS, como diría por ahí, muerto el perro, muerta la chanda, y me acabo el problema, creo otra SAS y sigo prestando el servicio de call center, incluso con las mismas personas, ¿cierto? Entonces le digo a todas las personas, a las buenas, a las que yo quiero, pásense a esta nueva SAS para seguir prestando el servicio de call center para mi empresa, pero miren que en todo esto que estoy contando, o sea, la empresa tiene una injerencia directa sobre ese call center, ¿cierto? Y tiene una intención clara de acabar el call center porque tiene demandas laborales, porque no quiere responder, porque la SAS le permite además con esos capitales ínfimos también desaparecer de la nada. Y esa sería un ejemplo de tercerización. Entonces, en tercerización piensen siempre en que es posible hacerla siempre y cuando esas empresas tercerizadoras sean independientes. Yo siempre pongo el ejemplo de Toyota y que Toyota le provee hace el ensamblaje de carros y demás, pero Michelin, las llantas, y Michelin le vende las llantas a Toyota, a Audi, a muchas. ¿Eso es posible? Pues claro, yo no quiero hacer las llantas directamente, se las quiero comprar a Michelin. Entonces, se las compro. Pero otra cosa distinta es cuando la empresa Toyota crea Michelin, ordena sobre Michelin, mira quién trabaja en Michelin, y aparte de eso, Michelin tiene una forma societaria de esas endebles que desaparecen y aparecen cuando quieran, ¿cierto? Porque eso sí va en contra del derecho, digamos, uno sí ve claramente que hay una intención de defraudar derechos laborales y sindicales.
¿Por qué sindicales? Porque presentarle el pliego de peticiones es mucho mejor presentar el pliego de peticiones a Toyota que presentar el pliego de peticiones a Michelin, que no tiene capital y que es un SAS, ¿cierto? Pero para que ustedes vean como el intríngulis con las empresas, como si lo que pueden hacer cuando movilizan su capital. Pero ese no es el caso de todas. Entonces, la primera tercerización está bien, digamos, si son independientes, muy bien. Así es como funciona la tercerización laboral. En cambio, la intermediación laboral lleva un sujeto de por medio que se desplaza en misión a prestar el servicio. En ese mismo ejemplo de la leche, de la empresa de leche, ¿qué sería la intermediación? La intermediación sería que Pepito Pérez vaya con uniforme de cooperativa leche X y se ubique en la planta de la empresa a sellar, a empacar, y a su lado hay trabajadores directos de la empresa de leche, y él en su ropita dice Cooperativa de Trabajo Asociado de Leche. Y entonces cuando usted mira a los dos en la misma planta, haciendo lo mismo, una persona, un sujeto con su fuerza de trabajo en un techo de una empresa, prestando un servicio, y uno dice, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes dos? Entonces uno le dice, no, pues yo soy de la cooperativa, y el otro dice, no, yo sí soy directo de la empresa. Y eso ha pasado mucho, ¿cierto? Entonces ahí muchos trabajadores denuncian el riesgo de discriminación. ¿Por qué? Aparte pues del riesgo del alto desempleo, de la falta de estabilidad, perdón, porque además estar en una cooperativa no tiene estabilidad, estar directo sí tiene. ¿Pero por qué riesgo a la discriminación? Porque pasa que en muchos de esos lugares, entonces los trabajadores de las cooperativas se sienten como de tercera o de cuarta, y los otros dicen, no, yo sí soy directo. Y el directo le pagan más, tiene prestaciones, tiene sindicato, tiene todo, y el que trabaja al lado, inmediatamente al lado, haciendo la misma función de empaque de leche, dice, no, a mí me pagan menos, yo no me puedo sindicalizar, es que yo estoy en la cooperativa, es que yo no soy directo. Y van al restaurante de la empresa, y entonces el restaurante tiene beneficios para los directos, pero los de cooperativa de trabajo asociado sacan la coquita y se hacen en un ladito. Eso que les estoy diciendo es un ejemplo de la vida real, que no voy a decir qué empresa es, pero pasa, ¿sí? Eso es intermediación laboral ilegal pura y dura. Porque quien le está dando las órdenes es la empresa de leche, incluso quien los contrata es la empresa de leche, o sea, quien hace parte del proceso de leche, y la cooperativa simplemente es como un intermediario de papel que paga la seguridad social, que funge como empleador, paga la nómina, pero paga la nómina si la empresa de leche le paga, ¿cierto? Porque no son autónomas, y eso es intermediación. Entonces, en intermediación laboral siempre piensen gráficamente en una personita que se desplaza a otro lugar que se llama beneficiario del servicio, pero que realmente firmó un papel, fue con otro, que es una cooperativa de trabajo social. Cuando empezamos a denunciar estos temas de intermediación laboral ilegal con cooperativas de trabajo asociado, era muy chistoso porque ni los inspectores del trabajo sabían cómo se inspeccionan estos casos. Piensen ustedes que la inspección laboral en estos casos no puede llegar a la cooperativa de trabajo asociado, porque entonces lo que pasaba que era, uno ponía los casos de denuncia de violación de derechos laborales o de violencia o de acoso contra la cooperativa XX y la empresa Leche Parmalat, por ejemplo. Porque estoy hablando del trabajador que está en la banda empacando junto con el otro que es directo, y bueno, el riesgo de discriminación del que hablaba ahora. Y uno ponía la queja ante el Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo fuera y mirara, identificara que había una intermediación laboral ilegal y una violación de derechos laborales y discriminación. Y entonces el ministerio, muy lindo él, iba y inspeccionaba la oficina de la cooperativa de trabajo social. Entonces la oficina de la cooperativa de trabajo social, pónganse que era una oficinita chiquita en cualquier edificio de cualquier ciudad, y llegaban y ahí hay un letrerito que decía Cooperativa Sanar XX Leche, y entonces entraba el inspector y decía, ustedes son la cooperativa, pero ahí no había ningún trabajador, solamente había una secretaria, que es la que paga nómina, paga la seguridad social. Ah, sí, sí, somos la cooperativa. Ah, no, es que vengo a ver el caso de Sandra Muñoz, a ver si le han pagado la seguridad social, derecho laboral. Ah, no, por supuesto, tenemos todos los papeles al día. Entonces, mostraban el contrato, mostraban el convenio de asociación, perdón, el régimen de trabajo asociado, el régimen de compensaciones, mostraban que se le pagaba cada mes un salario mínimo, mostraban que estaban en la seguridad social integral, y entonces el inspector decía, ok, todo muy bien, o sea, ustedes como cooperativa funcionan muy bien. ¿Cuál es el problema de esa inspección? Esa inspección no es in situ, no estaba viendo realmente el problema, estaba simplemente haciendo una revisión documental, pero para que el inspector pueda ver si hay intermediación laboral ilegal o no, ¿qué tendría que hacer? Si ustedes fueran inspectores o inspectoras. Pues ir a la otra empresa, no a la cooperativa, sino a la empresa, Muy en bien, este caso pues el de la leche.
Muy bien, Aleja, ir a la empresa de la leche, ¿cierto? O sea, ¿yo qué voy a hacer yendo a una oficina donde hay un solo escritorio, en donde solamente hay papeles de seguridad social y un contrato de convenio de asociación, de trabajo asociado, y unos regímenes? No voy a ver nada. Yo me tengo que ir para la empresa de leche y ver, y ahí, ya estando allá, me voy a dar cuenta que hay un trabajador de cooperativa de trabajo asociado que hace las mismas funciones que uno directo. Me voy para el restaurante, voy a ver que en un lado están comiendo los de cooperativa de trabajo asociado, en otro lado, y que están bajo el mismo techo de la misma empresa, haciendo las mismas funciones. Tengo que ir a preguntarle al trabajador asociado, venga, ¿usted quién le da las órdenes? Y el trabajador me va a decir, pues el supervisor de acá. Venga, ¿usted no tiene un supervisor de la cooperativa que le da las órdenes? No, para nada, la cooperativa solamente me paga. Eso salía de las entrevistas. Entonces, cuando les decíamos a los inspectores que hicieran verdaderas inspecciones, entonces terminaban estas inspecciones contra las cooperativas de trabajo social diciendo que todo estaba muy bien porque hacían una revisión documental. Pero cuando usted iba al lugar realmente de la empresa, usted decía, ah, ¿cómo así? Le dan las órdenes. ¿Y de quién son los medios de labor? No, aquí toda la maquinaria es de la empresa de leche. La cooperativa no tiene como ser dueña de la maquinaria que empaca la leche. Ah, no, entonces el verdadero empleador acá es la empresa de leche, no la cooperativa de trabajo asociado. Y entonces, señora cooperativa, usted está haciendo intermediación laboral ilegal, eso solamente lo pueden, la intermediación laboral solamente es para la empresa de servicios temporales, y la sanción, ¿cierto? Eso que estoy hablando es un mundo ideal, es el mundo que yo quisiera que los inspectores de trabajo de este país vieran, pero pues a ellos no les interesa mucho o no saben o, bueno, sí sabemos qué pasa, pero bueno, ese no es el punto. El meollo del asunto acá es que todos estos casos de intermediación laboral no se pueden inspeccionar desde una revisión documental de la seguridad social y del contrato del convenio de asociación. Hay que ir a la empresa, tocar la puerta, ingresar como inspector, que además los inspectores pueden ingresar sin previo aviso, según el convenio 81 de la OIT, que es el convenio sobre inspección, que lo veremos hacia el final de la clase, del curso, perdón, y ver si hay intermediación laboral ilegal. Claro, hasta ahí la diferencia entre esa intermediación. Y miren que en esta intermediación laboral ilegal es una persona, digamos, yo no estoy hablando de una empresa de la cadena de producción que presta un servicio, el ejemplo que acabé de hacer con Sarita y los call centers. No, estoy hablando de una persona que sí va y presta el servicio a un lugar, ¿sí? Claro, la diferencia, Marisol, tú que estabas hablando un poco más de tercerización, entre tercerización e intermediación. Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Por qué es importante esa diferencia? Con todo y que ustedes tienen que ya tener la claridad que les di, no es pacífico. Ustedes van a decir, ay, no, Sandra se equivocó porque yo encontré otra definición. No, yo les acabo de decir, esa es la forma como varios de los que nos juntamos a pensar estos temas hemos identificado como una diferencia entre tercerización e intermediación, incluso con empleadores, ¿cierto? Muchos empleadores están de acuerdo con esta definición, nuestros empresarios. Pero si ustedes van y miran una sentencia, van a encontrar que los jueces a veces se acercan a esta definición que yo acabo de dar, a veces simplemente las tratan indiscriminadamente. Pero como ustedes están haciendo una clase de profundización en el trabajo decente, pues por lo menos tienen una perspectiva y un criterio de análisis diferenciado entre uno y otro, porque yo sí creo que no son lo mismo. ¿Listo? Bueno, eso con relación a las cooperativas de trabajo asociado. Para la próxima clase, mi adelanto, no quiere decir que estamos terminando, pero esta misma consulta que ustedes hicieron para las cooperativas de trabajo social lo van a hacer para las empresas de servicios temporales. Entonces van a repasar, porque eso sí lo vieron cuando vieron el laboral individual, que son las empresas de servicios temporales, cómo funcionan, quién las reglamenta. Gran parte ya lo dije, pero que no les he dicho y que pueden investigar. ¿Cuáles han sido los problemas que ha identificado la jurisprudencia con las empresas de servicios temporales? ¿Sí? Con el uso de las empresas de servicios temporales. Y traigan algunos casos, de pronto que rastreen por ahí en la red de problemas con empresas de servicios temporales en algunos sectores muy fuertes del país. ¿Sí? Y vamos a trabajar, esperen un momento, yo les proyecto, por lo menos el principio, alcancemos a dar la introducción a esta presentación.
¿Pueden ver mi presentación ahí? Sí. Muy bien. Bueno, esta es una presentación más o menos larguita, tiene 31 diapositivas. La vamos a empezar a ver desde ya, indistintamente de que mañana, el próximo viernes hablemos un poco de empleadas de servicios temporales. No será mucho porque ya casi todo lo dijimos en esta clase, más bien haremos un ejercicio de participaciones de ustedes, de qué se les quedó sobre este tema de empleadas de servicios temporales. Pero esta presentación sí la vamos a ver toda, y es un poco densa. Me gustaría que la empezáramos hoy, por lo menos a introducir antes de la próxima clase, porque, a ver, les explico. Esta presentación tiene que ver con una investigación que se realizó hace algunos años sobre qué es esto del concepto de lo misional y lo permanente, ¿sí? ¿Qué es lo misional y permanente en una empresa? ¿Qué es lo misional permanente para las altas cortes, para la OIT, incluso para algunos conceptos desde la sociología del trabajo? Este concepto de lo misional permanente, al igual que el concepto de tercerización e intermediación, no es una discusión cerrada. De hecho, a los empresarios sí que no les gusta hablar de lo misional permanente. Nosotros en un tiempo no muy lejano acá en el país, desde las centrales sindicales, hablábamos mucho del concepto de lo misional permanente, porque era el concepto que nos permitía una afirmación, y es que toda actividad que sea misional permanente tiene que ser contratada de manera directa por parte de las empresas. ¿Sí me hago entender? ¿Qué decíamos nosotros? Si la actividad es misional de Leonisa, por ejemplo, no sé, hacer brasieres, pues tú no puedes tener un sindicato haciendo brasieres. Y lo que les estoy diciendo pasa en la realidad. Sintra Contexa es un sindicato que usa el contrato sindical y hace brasieres, bueno, hace ropa interior, ¿cierto? Y entonces nosotros ahí decimos, pero venga, pero Leonisa, pues el objeto misional, el core business, por su razón de ser, no es la elaboración de ropa interior. ¿A que sí? Y entonces, ¿por qué no la contrata de manera directa? Vamos, ¿por qué usa un sindicato que se llama Sintra Contexa, con la figura del contrato sindical, para que mujeres, personas, pero mayoritariamente mujeres, hagan este tipo de cosas? Entonces, a las empresas no les gusta que hablamos de misional permanente porque uno empieza a ver cosas, ¿cierto? Entonces yo les voy a hacer varias preguntas a ustedes. Del concepto de lo misional permanente, ¿ustedes qué creen? En la época antes del COVID, porque este ejemplo ya me quedó atrasado después de la pandemia, pero me parece que es un buen ejemplo para pensar en lo misional permanente. Las azafatas de un avión, por ejemplo, Avianca, ¿ustedes creen que cumplen una función misional permanente para la empresa? Ellas se reparten el tinto o repartían el tinto antes, ya no dan ni tinto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso que hacían antes de repartir tinto era misional permanente de la empresa? O sea, esa labor que hacen integral, piensa la integral, de las azafatas, ¿es misional permanente de una empresa, de una aerolínea? Para que pensemos un poco en ese concepto. Porque varía, además, de una empresa a otra. Profe, pues yo creería que sí, porque en el servicio integral de una azafata, pues no solamente está como el prestar servicio de, pues, de abordaje y eso, sino que también es en guardas de la seguridad, en caso de que un avión pues tenga que aterrizar de emergencia o en caso pues de que haya una falla, ellas están capacitadas para guiar a las personas, en caso de que una persona de pronto tenga un ataque de ansiedad, entonces tienen como toda la capacitación de que ellas pues también tienen que, antes de ser azafatas, tienen que saber nadar y todo eso, porque es en pro de la seguridad pues como del avión, de que en caso de que haya pues como una emergencia son las encargadas de evacuar las personas y eso. Muy bien, Marisol, ese es el argumento, ¿cierto? Muchos decían, no, pero es que ¿cómo así? Es que, pues es que una azafata reparte tinto. Si reparte tinto, pues cuando lo repartían, pero eso no era lo único que hacía. Realmente esa labor de las azafatas sí es misional permanente porque ellas tienen a cargo la seguridad de la vida. Y ese es un muy buen argumento. Pero si uno no se defiende de esas posturas, no se les extrañe que un día de estos se suban ustedes a un avión y encuentren que el servicio
de azafatas lo contratan a través de una SAS que se llame SAS Azafatas XX, ¿cierto? Porque esa es más o menos la tendencia neoliberal del trabajo que tenemos en el país y en la región, ¿sí? Y te van a decir, no, pues es que lo que ellas hacen no es misional permanente, y por supuesto que es misional permanente, ¿cierto? O sea, por supuesto que estar a cargo de la seguridad de un avión es misional permanente. Pero miren que ese es el análisis que hay que hacer. Sin embargo, yo considero que hay muchas otras actividades misionales permanentes que pasan en la cadena, en los aeropuertos, que los tienen contratados con cooperativas, SAS y otras figuras. Y uno dice, pero yo creo que esos misioneros, por ejemplo, los que cargan las maletas, los que cargan los aviones, los que están en tierra, que llaman personal en tierra. Ese personal en tierra, hay mucho que es contratado a través de figuras que no son directamente las empresas. Y eso trae un problema, porque mientras Avianca, les pongo un ejemplo, tiene una super convención colectiva con los pilotos, con ADAC, que es el sindicato de los pilotos, tiene beneficios para las azafatas, no tan buenos como la de los pilotos, pues todo el personal en tierra que hace posible que uno viaje están completamente desprotegidos, porque no trabajan directamente para las empresas, ¿sí? Y eso tendría que ser parte de nuestra reflexión. Cuando ustedes vayan a un aeropuerto y vean todo ese personal en tierra, ustedes miran en la camisita, tienen un montón de identificación, o sea, un montón de empresas que los identifican que son distintas, ¿sí? Y yo creo que ahí lo que habría que pensar es, ¿qué tan misional permanente es eso? Para muchos y muchas, todo el servicio de alimentación, aseo, vigilancia, no son misionales permanentes. Y por eso ustedes llegan al colegio y en el colegio ven que hay una empresa que presta el servicio de alimentación en el recreo para los niños y las niñas, hay otra empresa de vigilancia en la puerta y el colegio no contrata ni la una ni la otra, ni la alimentación, ni el aseo, ni la vigilancia. Esa es la tendencia, ¿cierto? Y entonces ya hay una tendencia generalizada a que esos servicios se contratan con terceros. Pero eso no puede ser para ustedes que están viendo este curso un análisis cerrado, porque les pongo un ejemplo. En los campos de exploración de petróleo, los trabajadores normalmente se van a los campos de petróleo adentro, digamos, no en lo urbano, en campamentos, se quedan en campamentos días, meses algunos, y en los campamentos tienen que haber personas que preparen los alimentos. ¿Tú qué crees, Marisol? Esa preparación de alimentos en campamentos bajo este tema de la exploración y de petróleo o de las empresas petroleras, ¿será misional permanente, igual que la del colegio? Profe, pues yo creería que sí también, porque como están digamos, en un campamento, las personas no pueden salir, sí o sí necesitan alimentarse. Entonces yo creería que para desarrollar esas labores en esas condiciones propicias, yo creería que sí es como importante que las personas pues estén ahí realizando alimentos, ¿cierto? Distinta sería que de pronto en una empresa normal donde uno puede salir o llevar su alimentación, pues ahí no sería necesario, pero en caso de que uno pues no pueda como en esos minas o en esos lugares donde uno no puede salir por cierto tiempo, por ejemplo como los casinos en el ejército o en el IMPED que ellos viven allá, entonces creo que en esos casos sí es misional. Yo también pienso lo mismo, ¿cierto? O sea, yo pienso que una cosa es el servicio de alimentación en una sede de Ecopetrol en Barranca Central, ¿cierto? Que uno diga, bueno, la tercerizó, pero otra cosa es las 2, 3 personas que usted tiene cocinando en campamentos, monte adentro, que usted diga, no, esas personas para mí tendrían que ser contratadas directamente por Ecopetrol, ¿cierto? En el caso, o sea, tendrían que ser parte del equipo de trabajo que están allá en tierra, que están en campamento, perdón. Y no decir que no, que estos vienen de una empresa distinta. No, porque yo creo que ahí sí es misional permanente, o sea, no es posible tener 30 trabajadores en un campamento sin alimentación. Ese es el análisis, ¿cierto? O usted los puede tener sin alimentación, no los puede tener sin alimentación porque están aislados. Entonces usted tiene que contratar a alguien y ese alguien tiene que ser un contratado directo suyo.
Porque entonces, porque Ecopetrol puede decir, no, es que yo no me dedico a hacer alimentos. Yo no me dedico a hacer alimentos. No, usted no se dedica a hacer alimentos, pero para poder tener 30 trabajadores en un campamento, pues usted sí necesita indefectiblemente a alguien que les cocine. Otro ejemplo para que pensemos en lo misional permanente. Si bien es cierto, el servicio de aseo cada vez es igualmente tercerizado, en el sector de la salud, cuando hablamos de aseo, creo que tiene una connotación distinta, ¿no? ¿Qué le pasa a un hospital si no tiene el servicio de aseo funcionando de la forma como tiene que funcionar, con bioseguridad, bueno, todo lo que tiene que funcionar? Y lo que le dicen a los hospitales, no, es que yo no me dedico a hacer aseo. Y lo que nosotros le decimos a los hospitales, no, pues usted no se dedica a hacer aseo, pero resulta que el servicio de la salud es imposible que funcione si usted no tiene espacios limpios. En ese caso, Marisol, yo también creería como tú, creíste en los casos pasados, que esa actividad sí es misional permanente. Digamos, que puede que el servicio de aseo en un colegio, pongamos pues, listo, contrátelo pues con un tercero que digamos que usted se dedica a la educación y no al aseo. Y eso que yo ahí también tendría mis, bueno, como todo. Pero en el servicio de la salud no me diga que el aseo no es misional permanente, porque yo sí creo que eso es necesario para el funcionamiento. Porque ustedes siempre tienen que pensar es qué es necesario para el funcionamiento. ¿Qué era necesario para el funcionamiento del campamento de esta empresa petrolera? Pues que los trabajadores se alimenten, ¿cierto? ¿Qué es necesario para el sector de la salud para que funcione? Pues el aseo, que es un lugar que tiene que mantenerse en condiciones limpias, en condiciones adecuadas. Entonces, miren que el análisis cambia. El servicio de vigilancia siempre le dicen a uno que no es misional permanente, que eso se contrata con un tercero. Y yo digo, bueno, sí. Pero también cuando pienso en la sede de Bancolombia, ahí sobre la calle 50 en Medellín, que es muy peligrosa a veces, digo, pues madre, el servicio de vigilancia en las sedes bancarias que están en las zonas más peligrosas y que en Colombia es un riesgo además, un banco, debería de ser contratado directamente. Porque yo creo que ahí las empresas, los bancos no deben de decir, no, es que yo no me dedico a la vigilancia, yo soy un banco. Sí, usted es un banco, pero es un banco en un país que es peligroso, es un banco en una zona que además, pues no es un banco en Suiza, es lo que quiero decir, ¿cierto? Es un banco que sí requeriría que la vigilancia fuera misional permanente. Entonces, miren que el hilo es muy delgado y uno empieza a hilar súper delgadito cuando empieza a analizar el concepto de lo misional permanente en casos en concreto. ¿Cuál es mi propuesta para que ustedes se la lleven de esta clase? Hay que hablar del concepto de lo misional y lo permanente, indistintamente de que no les guste, porque yo creo que ese concepto sí nos ayuda a determinar qué actividades puede contratar directamente, puede externalizar un empleador, perdón, sin problemas, y cuáles definitivamente tendrían que ser directos, porque si no vamos a terminar en el ejemplo que les decía ahora, y es que son empresas con trabajadores, dejan el staff administrativo y el resto todo está con otras empresas. Y entonces, ¿qué es lo misional? Entonces, ¿usted a qué se dedica? En el sector del petróleo hay una gran discusión con eso. Cuando ustedes se meten a la página de Ecopetrol, es muy chistoso porque entonces ustedes dicen, es de la misión de Ecopetrol y hacen la lista. Exploración, perforación, transporte de hidrocarburos y otras, ¿cierto? Y uno dice, o sea, tienen toda la cadena de producción como misional permanente de Ecopetrol. Pero cuando ustedes van y miran en la práctica, entonces Ecopetrol terceriza los taladros, terceriza la exploración. Cuando digo terceriza es con otras empresas. Pone otras empresas a que hagan perforación, exploración y ponen otras empresas a que hagan el transporte. Y entonces uno dice, pues entonces, ¿qué es lo misional permanente? Entonces, ¿qué hace Ecopetrol? ¿Cierto? O sea, si usted dentro de su misión tiene toda la cadena, porque es necesario. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, la perforación es necesario para alguien que dice que saca hidrocarburos, ¿cierto? Y lo hace con un tercero, entonces queda muy flojo el concepto de la misional permanente. Por eso va a ser muy importante que ustedes analicen ese concepto y esto que les estoy diciendo no les va a resolver un proceso jurídico en un extrajudicial, pero sí les va a servir muchísimo para abrir la mente y para poder tener unos argumentos mucho más fuertes
en torno a esto de la tercerización y la intermediación laboral ilegal. Entonces, esta presentación, que vamos a ver mucho más a fondo después de que hablemos de las empresas de servicios temporales, pero quería hacer la introducción ya. Es una investigación que hicimos en la Escuela Nacional Sindical hace ya varios años, en donde se hace como un rastreo de, de jurisprudencia. Bueno, más que jurisprudencia, de sentencias, decisiones judiciales, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional. ¿Y cuál fue el criterio? Escogimos las sentencias en donde los jueces declaraban contrato realidad, por cualquier razón, por cualquier figura, con cualquier indicador. Y lo organizamos de acuerdo a indicadores, ¿sí? ¿Por qué nos pusimos en este trabajo? Porque en el país todavía existe una discusión abierta, no resuelta, sobre la reglamentación que se necesita para la intermediación laboral ilegal, para regular la intermediación laboral ilegal, o sea, para regular todo esto que estamos hablando del contrato sindical, de las cooperativas, de las SAS, o sea, eso sí tiene un gran vacío. Solamente contamos con esa norma que ustedes ven ahí en la pantalla, la ley 1429, artículo 63, en donde claramente se describe que el personal requerido en toda institución, tanto pública como privada, para el desarrollo de actividades misionales permanentes. Por eso fue que nos metimos en el embeleque del concepto de misional permanente, así nadie le guste hablar, y es porque ese artículo está vigente y habla de misionales permanentes. Entonces, si habla de misional permanente, el artículo, pero nadie ha definido qué es misional permanente. Los empresarios no ponen de acuerdo, los trabajadores nos ponemos de acuerdo, y nadie dice entonces que es misional permanente, pues alguien tendrá que ponerse a estudiar, ¿cierto? Una tesis de ustedes, una discusión más doctrinal, pero hay que hablar sobre el concepto de lo misional permanente, porque este artículo sí dice que cuando la institución pública o privada para el desarrollo de actividades misionales permanentes no podrá vincular a través de cooperativas de trabajo social. Entonces está clarísimo que si la actividad es misional permanente, en la discusión, por ejemplo, los ejemplos que tratábamos ahorita con Marisol, no puede ser contratado a través de cooperativas de trabajo asociado. O sea, yo no podría decir que una azafata llega a través de una cooperativa de trabajo asociado, porque ya Marisol dijo, a mí me parece que eso es, esa actividad sí es misional permanente de la aerolínea, ¿sí? Pero adicional a eso, el artículo dice, bajo ninguna otra modalidad. No nos han querido copiar en el país, los inspectores, el ministerio, ni los empresarios, ni nadie, que bajo ninguna otra modalidad incluye contratos sindicales, SAS, contratos de corretaje, otras figuras. Y por ahora este artículo solamente aplica como a rajatabla para las cooperativas de trabajo asociado, que fue la figura que se dijo ahí específicamente el nombre. Ahí un asterisco, es muy contraproducente hacer normas de este tipo en donde se nombra la figura y no el fenómeno. Me explico. Claro, esto le cerró la puerta a las cooperativas de trabajo asociado, pero miren que ya hay otras que hacen lo mismo, porque estamos atacando las figuras con las que se hace intermediación laboral ilegal y no estamos atacando el fenómeno de la intermediación laboral ilegal, que es el problema, ¿sí? Esto como para que ustedes tengan más una perspectiva crítica, argumentativa sobre el problema de la intermediación laboral y sobre la importancia de empezar a hablar y de reforzar este concepto de lo misional y de lo permanente. En Colombia es sabido, la regla general que es el contrato de trabajo se ha convertido en la excepción, y se ha convertido en la excepción porque ya las empresas no contratan directamente sus actividades misionales permanentes, sino que lo hacen a través de un montón de figuras. Y esta ley es el ejemplo de una norma que empieza a caminarle, a salirle el paso a esta problemática, pero que se queda estancada. Digamos, hace mucho tiempo que no hablamos de esta norma, no hay sanciones por intermediación laboral ilegal que podría hacer el Ministerio de Trabajo, y lo único que tenemos son sentencias judiciales que declaran contrato realidad cuando identifica que alguna de estas figuras está haciendo intermediación laboral ilegal, ¿sí? Por eso, el estudio que trae esta presentación es sobre sentencias judiciales, no sobre decisiones administrativas del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo no ha hecho nada con relación al tema de intermediación laboral ilegal, que lo podría hacer y podría proponer acuerdos de formalización, por ejemplo. Y entonces, con esta ley 1429, artículo 63, parágrafo 1, como punto de partida para el análisis de cuándo hay intermediación laboral ilegal, nosotros creamos unos criterios y unos indicadores que los jueces iban decantando en sus sentencias. Me explico.
Claro, era una sentencia por contrato de realidad en donde sancionaron a la ex Rafael Uribe Uribe, que volver al ejemplo que teníamos ahora. Pero ahí el juez dijo, ¿por qué? ¿Por qué contrato de realidad? Entonces dijo, porque la labor se prestaba así, de esta forma, porque la labor era de tal forma. Entonces, cada descripción que hacía el juez, nosotros lo convertimos en un indicador. Y entonces vamos a ver varios indicadores que les van a servir a ustedes como abogados, así como un recetario, de manera tal que ustedes en cada caso de intermediación laboral y legal, donde quieran que les declaren contrato realidad o solidaridad, ustedes van a ir a mirar, la labor que se hacía era habitual, por ejemplo, ese primer indicador que aparece en la pantalla. Sí, era habitual, era continuo. Entonces, ¿qué sentencias dijeron eso? Unas sentencias de la Corte, otras del Consejo de Estado, otras de la Corte Suprema, y creo que les puede servir este repositorio también de sentencias a ustedes para sustentar los casos. No basta con un indicador, tienen que ser varios indicadores para poder declarar contrato de realidad, así lo demostraban las sentencias judiciales, pero sirve muchísimo porque este recuento de sentencias que vamos a ver, entonces, tiene empresas de servicios temporales, tiene cooperativas, tiene... creo que contrato sindical no tiene, porque no hemos llegado hasta allá, pero tiene algunas, tiene contratos de prestación de servicios con todo el tema de nóminas paralelas, entonces creo que es un buen ejercicio el que vamos a hacer la próxima clase, o las próximas clases, porque esta presentación normalmente no se acaba rápido, pero me alegra haber por lo menos introducido el tema y que ustedes ya lo tengan en la cabeza, para que la próxima clase entonces hablamos de empresas de servicios temporales, y arrancamos con este primer criterio o indicador de la temporalidad y de la habitualidad, con este estudio pues de sentencias. Voy a dejar por ahí por el día de hoy y quiero más bien preguntarles ya para cerrar la clase cómo van con sus temas. Recuerden que hay una programación, hay unas evaluaciones, van a haber unas exposiciones. Díganme qué duda tienen y las vamos resolviendo de una vez. Dice. Tison, alzaste la mano. ¿Vas a preguntar Profe, sí, algo? hola. Qué pena, es que sí se me cayó un momentico el internet. Profe, yo Tranquilo. tengo una duda en cuanto al trabajo, pues, a presentar, porque yo Sí. estoy haciendo un trabajo, pues, de grado de un tema laboral también, y me gustaría como mandarle un avance al correo para ver si lo puedo como acoplar al trabajo que estamos haciendo, ¿cierto? Para la exposición de, creo que es dentro de 8 días. Entonces, no sé si te lo envío al correo o por WhatsApp, como te queda más fácil para, como Pero para tenerlo recuerda, como... y es parte de tu trabajo final de grado, porque si es de tu trabajo final de grado, no lo podemos usar en esta clase, a no ser que sea un capítulo, que se parezca y tú lo desarrolles, pero no, Sí, no no, propiamente el trabajo final. no es propiamente, pues no lo enfocaría propiamente como a lo del trabajo final, porque en el trabajo final tiene más sentido en cuanto a la estabilidad laboral reforzada, pero Ok. tiene una parte que es el tema de contratación y cómo hacen como eh, una forma de 2 tipos de contrato con tal de laboralizar la relación. Entonces me gustaría como tocar esa parte acá. Mándamelo al WhatsApp y lo conversamos por ahí, lo miramos por ahí, ¿te parece? Listo, profe, muchas gracias. Yo me imagino que ya todos tienen el tema claro que van a trabajar. Veo que para este curso tenemos participación sincrónica, asistencia 30%, exposición del tema elegido 20%, 5 minutos con problema, investigar objetivos, justificación y fuentes, y un avance final del 20 y un trabajo final del 30. Y en cuanto a las fechas, habíamos dicho que exposiciones del 12 al 19 de abril, ¿cierto? Eso tengo yo en mis notas. Sí. Uy, güey, madre, es la próxima clase. Chample. 12, 19 exposiciones. Y listo. Listo. Entonces, lo que les había dicho de que íbamos a hablar de empresas de servicios temporales, borren eso porque no, aquí viendo el calendario, pues hay que respetar nuestros acuerdos. Entonces, nos vamos con exposiciones 2 y 19, las próximas 2 clases. Si terminamos en una, súper chévere. Y retomamos con la consulta de empleados de servicios temporales y con esta presentación después de las exposiciones, ¿les parece? Así estábamos, igual. Juan.
O sea que la próxima clase a disposición sobre el avance. Yo viendo mi calendario, sí, habíamos acordado eso, 12 y 19. Ah, listo, porque yo no lo tenía presente. Entonces, ¿lo podría dejar para la semana del 19 o la gracia es que todos salgamos de eso la próxima? Todos tienen que estar disponibles, las dos clases, de manera tal que si logramos salir en una, salimos en una. Y les había dicho que eso no se recuperaba, que había que estar esas dos fechas así religiosamente pendientes a disponer. Listo. Bueno, Entonces ya deben de tener sus temas y esa fecha del 12 y el 19 yo no la puse, Juan, la acordamos aquí en una de las clases. ¿Listo? Jimena, ¿vas a decir algo? No, profe, ya era lo mismo. Ah, listo. Entonces, 12 y 19 son exposiciones y terminamos el 12, entonces maravilloso, y si no, nos vamos hasta el 19. Y retomamos entonces, después de las exposiciones, nuestro tema de empresas de servicios temporales y esta presentación de lo misional y lo permanente. ¿Listo? ¿Sí o no? Una pregunta, ¿hay que enviar como el trabajo antes, pues para que tú nos digas si ese tema se puede trabajar o no, o simplemente como que escoger un tema? Escojan el tema de acuerdo a lo que hemos venido trabajando, a la programación del curso, las figuras que aparecen allí, y hacen la presentación, su exposición, y después de su exposición miramos si necesitan más asesorías, si van digamos, qué necesitan para seguir desarrollando el tema. Entonces es como el orden, Marisol. ¿Listo? Listo, profe. Pero yo imagino que ya todos tienen en la cabeza los temas y que simplemente la próxima clase van a venir a exponer. Les voy a hacer una recomendación que me ha pasado en otros semestres y que no quiero que me pase en este. No es que ustedes escojan un tema por escogerlo, por salir de la nota de la exposición. Es muy importante que haya una coherencia entre el tema que ustedes van a escoger ahorita para exponer el 2 y 19 con el avance y el trabajo final. Ah, que entonces una camisa de fuerza, no, o sea, ustedes podrán ajustar la pregunta problema, los métodos, las fuentes, la justificación, podrán ajustar todo lo que quieran, ¿cierto? Pero lo que sí es muy difícil es que cambien de tema, porque es que me ha pasado en semestres pasados que empiezan diciéndome, profe, voy a investigar sobre trabajo sexual, y terminan con personas con discapacidad. Y entonces yo digo, bueno, y entonces la exposición era sobre trabajo sexual, el avance era sobre personas con discapacidad, e incluso me ha salido que el final entonces ya sale sobre, no sé, trabajo doméstico. No, no puede ser, ¿sí? O sea, realmente sí tienen que mantener por lo menos la línea del tema. Eso va a cambiar y es un ser vivo que lo vamos a ir adecuando entre la presentación que hagan el 2 y 19, el avance y pues ya el trabajo final, pero sí mantengan el hilo por lo menos del tema. ¿Listo? Entonces, nada, feliz fin de semana, descansen mucho y nos vemos el 12 con las exposiciones. Listo, profe, hasta luego y muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Chao, Chao. profe.